Muy buen día, traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, y hoy traders, estamos acá en la Ciudad de México haciendo el Masterclass. Cuidado con el Interpol. Esta semana por la primera vez en 2008 y bueno, por la primera vez en 3 semanas y en 2008 el Dow, que es uno de los índices más importantes en Estados Unidos, subió para ser positivo para el año. Cerró 0.8% el viernes y ha tenido unos días de ganancias de 7 días que no ha tenido desde febrero. También el S&P 500 y el Nasdaq. El Nasdaq, si ustedes no saben, es el índice de todas las compañías tecnológicas en Estados Unidos. El S&P 500 es las 500 compañías más grandes públicas en Estados Unidos. Las acciones en este momento han tenido un beneficio sobre las ganancias que han tenido en 2017 y también el hecho de que los precios del petróleo han subido. Entonces, como han subido el petróleo, le están tomando un poquito más ganancia a las compañías en Estados Unidos. La reforma tributaria que hizo Trump también está ayudando a todas las compañías también, por el hecho de que está ayudando obviamente las ganancias de ellos, como no están pagando tantos impuestos. Y una cosa que está pasando con esa reforma tributaria también es el hecho que a muchas compañías pequeñas que son públicas, que están listados en los índices en las bolsas en Estados Unidos, han sido unas de las compañías más estables que otras, como por ejemplo las compañías tecnológicas como Apple, Amazon, Facebook suben y bajan muy rápido, hay mucha volatilidad en ellos, o sea, swings no sé si es en español, muchas subidas y bajadas. Estas compañías son más estables y eso ha pasado por la reforma tributaria. El dólar esta semana subió, ha tenido su mejor semana desde marzo, y ahora también tenemos una situación a donde no hay tanto susto por el hecho de la inflación en Estados Unidos. Y además de eso, los mercados en Europa más o menos subieron también entre 0.47% a más o menos 2.07%, y las bolsas en Latinoamérica han sido, algunas subieron, algunas bajaron. Las que bajaron es la de México, la de ustedes, 0.56%, y las otras subieron. En Asia la mayoría de las bolsas subieron, desde Japón, Hong Kong, China, Corea del Sur, todos subieron, Australia también. Bitcoin, ¿dónde está el que me preguntó del Bitcoin? Bitcoin bajó 4.88%, desde 9.689 a 8.434. Una cosa muy interesante, si lo quieres ver, es que cuando yo hablé sobre esto en otro video, que cuando un activo va parabólico, como hizo el Bitcoin, como hizo la bolsa también en diciembre, cuando fue parabólico, en febrero se fracasó. Y ahora con el tema del Bitcoin, lo que está pasando es que está haciendo, cada pico mayor es menor y menor y menor. Entonces vamos a ver ya cuando se estabiliza un poquito, ya que está empezando a bajar, pero ya está empezando a bajarse un poquito más suave, a ver si se puede recuperar y seguir subiendo a los $100,000 que todo el mundo está diciendo que debería subir, o si se va a quedar en este rango que se ha quedado, que es más o menos entre, corrígeme si estoy mal, unos 6,000 a 9,000 más o menos, ¿cierto? Además de eso, la Reserva Federal en Estados Unidos, en San Francisco, si ustedes no saben cómo funciona el Banco Central en Estados Unidos, hay obviamente un Banco Central y ciertas oficinas, y una de ellas está en San Francisco. Ellos dijeron que como lanzaron el futuro de Bitcoin, eso le permitió a la gente ir corto o ser pesimista sobre la criptomoneda, y esa es parte de la razón que tuvo la caída. Eso es lo que ellos dijeron. Y también el domingo de la semana pasada bajó 6%, bajó 2% el lunes y casi llegó un poquito más arriba de 9,300, pero es que no puede seguir subiendo, y de pronto esta semana lo que le afectó fue que Warren Buffett dijo que era, ¿cómo se dice? Poison, veneno de ratas, que Bitcoin es veneno de ratas. ¿Preguntas? No. ¿Bien?
Okay. En las noticias financieras, China, las foreign exchange reserves, reservas de divisas. Las reservas de divisas de China bajó 18 billones de dólares, ahora solo tienen 3.125 trillones. En abril es el nivel más bajo desde noviembre de 2017 y eso también afectó el tema del dólar. Como acuérdate que yo les dije que el dólar tuvo su mejor semana en mucho tiempo en marzo, parte de la razón que eso pasó era por esa situación en China con las reservas que ellos tienen. Argentina, ustedes están no en una crisis, sino una situación difícil por el hecho que la moneda de ustedes está devaluando impresionante contra el dólar. Ha llegado a un récord de evaluación, creo que se dice, de 23.35. El Banco Central de ustedes vendió otro 1 billón, que yo creo que para ustedes es 1.000 millones de dólares para poder tratar de recuperar el peso argentino. Y una cosita que yo les quiero decir también sobre ese tema es que yo no soy una persona que necesariamente le gusta como el de la izquierda, que es Kirchner, o el de la derecha, que es de Macri. Yo solo miro los efectos de las decisiones que hacen los gobiernos, porque yo soy una persona como de libertad, que yo creo que los gobiernos deberían ser pequeños y solo regular para poder asegurar que el mercado está justo para todo el mundo y que compañías obviamente no hacen cosas que no deberían hacer, que a veces lo hacen. Entonces, el tema con Argentina, que yo sé que la mayoría de las personas ahora le van a culpar a Macri porque está pasando ahora, pero realmente lo que pasó fue que Kirchner puso un tope en el mercado y no dejó que las decisiones que ella hizo, porque ella bancarrotó, no. ¿Sí? Llevó a la bancarrota. ¿Cómo? Llevó a la bancarrota Argentina. Y por eso ahora está pasando esto con Macri. Entonces no quiero que ustedes como le echen toda la culpa a Macri, porque los efectos de las decisiones que un país hace no necesariamente se sienten inmediatamente. Y ellos también iban a aplicar un préstamo del FMI de 30 billones de dólares y el dólar subió a su nivel más alto a muchas monedas el martes, y había una situación en Italia donde había, vamos a decir, unos problemas políticos allá, y también el hecho de que Trump, el presidente de Estados Unidos, decidió retirarse del acuerdo de Irán. Los intereses de los bonos en Estados Unidos, los de 3 meses subieron a 1.86, el de 10 años subió 0.04% y el de 30 años subió al 3.11%. En los commodities, el petróleo subió en Estados Unidos. Acuérdate que hay dos diferentes: el Brent, que es del mar norte de Corea, del mar norte de Europa, y el otro es de Estados Unidos. El de Estados Unidos subió 1.18% y el Brent, que es de la parte de Europa, el mar norte de Europa, 3.13%. Desde un periodo muy largo de precios calmados, vamos a decir, después de la caída que tuvimos el año pasado, ahora están prediciendo los analistas que el petróleo va a tener mucha más volatilidad por el hecho de que ahora Trump salió del acuerdo de Irán, y Irán obviamente tiene mucho petróleo para poder vender. Y ahora, como no vamos a tener esa oferta tan grande, que si no estoy equivocado aquí dice que es más o menos 1 millón de barriles extra que ellos pusieron en el mercado, ellos están diciendo que vamos a tener mucho más volatilidad, que es mucho más rango de movimiento en el petróleo. El precio llegó a $70 por la primera vez desde 2014 por el hecho de que él salió del acuerdo de Irán. También Venezuela está teniendo muchos problemas porque ellos ahora están produciendo mucho menos petróleo que producieron desde antes. Es 1 millón de barriles perdidos en Venezuela, y el hecho que también la producción en Venezuela, que si ustedes no saben, Venezuela tiene las reservas más grandes comprobadas de petróleo en el mundo, ¿sí? Entonces eso es un productor muy grande de petróleo. Colombia ahora es el exportador más grande a Estados Unidos, que antes era Venezuela. Entonces Venezuela, la producción sigue bajando. Y además de eso, sobre el petróleo, la gasolina en Estados Unidos subió a 2.13 desde 1.76, subió 21%. Es una cosa acá en Latinoamérica que me he fijado que en Colombia y México también, cuando baja el petróleo, el precio de la gasolina acá no baja. Pero cuando sube, siempre sube.
muy chistoso eso. Y además de eso, Irán, como van a recibir las sanciones otra vez de Estados Unidos, están diciendo que ellos van a empezar a bajar la producción de petróleo para poder asegurar que superen el tema de las sanciones. Metales preciosos, oro subió más o menos 0.29%, la plata subió 1.09%, y el oro y la plata básicamente lo que están haciendo, están yendo lateral. Ustedes también, si quieren que les enseño las gráficas para que lo puedan ver, ustedes que vienen a los Open House también les enseño el hecho de las posiciones que tengo abiertas, que les tengo que enseñar a ustedes también, ¿cierto? Sí. No me dejan olvidar. ¿Preguntas? Okay. Las noticias económicas. Las aperturas de trabajos en Estados Unidos llegó a un récord más alto de la historia en marzo. Esto básicamente significa que el slow down. Douglas, ayúdame. Slow down. Espacio. Alentamiento. La bajada de personas buscando. Yo le pregunto a ellos no saben. Y ellos son. Pero bueno, la bajada de esto, el hecho que no hay tantos trabajos que están abriendo en el mercado de Estados Unidos, significa que hay trabajadores calificados que no pueden conseguir trabajos. Y dos cosas también calmó el miedo de la inflación en Estados Unidos. El hecho de que los precios de los productores en Estados Unidos no subió por tanto en abril, y también en el periodo 1, el trimestre 1, enero, febrero y marzo. También había una situación donde eso ayudó a aguantar el precio de la subida de costo de los servicios en Estados Unidos también. Y la inflación es un indicador importante porque todo el mundo estaba pensando que iban a subir los intereses mucho más rápidos, y acuérdate que si hacen eso va a afectar el crecimiento de la economía global, como Estados Unidos es más o menos unos 25% de la economía global, y eso afecta el crecimiento, también afecta lo de la bolsa. Y además de eso, Alemania también va a usar una cosa muy interesante que ustedes de pronto no saben, es que Alemania es uno de los únicos países que está bajando su deuda federal. Todos los países en el mundo ya están subiendo. México también está subiendo, además que el porcentaje que ustedes tienen de deuda no es tan alto. Alemania actualmente está bajando su deuda por el hecho que ellos ven en el futuro que van a necesitar ese dinero para poder cuidar la población, como se está llegando a ser mucho más viejos, y ellos están usando los ingresos más altos de esperados para poder invertir en digitalización. Y eso también va a ayudar mucho porque va a bajar los impuestos para compañías pequeñas y medianas allá en Alemania. ¿Preguntas? Noticias políticas. Líbano va a tener su primer elección nacional en 9 años. Estamos viendo que el grupo Hezbollah, que es un grupo terrorista de acuerdo de Estados Unidos, está ganando en popularidad. También en Malasia eligieron el líder más viejo de la historia, 92 años, de la historia no, pero el líder más viejo ahora que tenemos en el mundo. Él tiene 92 años y era una sorpresa para todo el mundo ya en Asia y en ese país. Y Maduro en Venezuela obviamente está siguiendo tirar la culpa a Estados Unidos por todos los problemas que ellos tienen. Ellos obviamente tienen problemas con comida en todo Venezuela y ellos quieren tener unas elecciones más tempranas del 20 de mayo, y ahora por el hecho de que él quiere seguir teniendo el poder político, él ahora está poniendo el ejército en cargo de repartir comida y también del sector de energía. En Irak también ellos van a votar el sábado, si no estoy equivocado, entonces ya hubieran tenido, como ustedes van a ver esto seguramente el domingo o el lunes, el próximo primer ministerio para su país. Es la elección, van a cambiar de elecciones desde 2014. En noticias corporativas, la compañía Air France, que es la aerolínea de Europa, de Francia, y también otra que se llama KLM, bajó más de 13% porque el CEO decidió irse porque había una disputa con los pagos de los trabajadores de esa empresa. Eso es un tema muy sensitivo en Francia porque hasta el presidente en Francia quería cambiar
todos los beneficios que recibían los trabajadores adentro de Francia, porque son muchos y lamentablemente no son competitivos con otros países. Entonces, en vez de compañías y personas trayendo negocios a Francia, van a otros lugares porque no quieren pagar todas esas cosas para los empleados ahí en Francia. Comcast Corp, que es una de las compañías muy grandes de telecomunicaciones en Estados Unidos, va a intentar de pagar 52 billones de dólares para una compañía que se llama 21st Century Fox, que la mayoría de ustedes han visto películas de esa empresa, que ellos quieren comprarla en vez de dejar a comprarla Walt Disney, porque ahora Walt Disney lo están matando con todos los videos de Marvel. Vi a Vengadores, súper bueno, les sugiero que van y lo ven. Warren Buffett tiene 240 millones de acciones de Apple, es más o menos 5% de todas las acciones disponibles, y ahora las acciones de Apple subieron y la compañía, la capitalización de esa empresa Apple está más de 940 billones de dólares. Ellos están diciendo que ellos van a ser la primera compañía que vale $1 trillón, que para ustedes en Latinoamérica es 1 billón, ¿cierto? ¿No? Es 1.000 millones, que es 1 billón, y después trillón, 1 billón. ¿Cierto? Para ustedes es 1 billón. ¿Sabes? Ellos no saben, me pregunto. El Boeing, que es la compañía, una de las compañías más grandes que construye aerolíneas, como Boeing es de Estados Unidos, después tenemos Airbus en Europa. Ellos van a perder 20 billones de dólares por las acciones que Trump va a poner en el país de Irán. Irán ordenó 110 aerolíneas, o sea, jets, aeronaves, pero no les va a afectar tanto por el hecho que ellos ya tienen órdenes para 6.000 aeronaves con un valor de 500 billones de dólares. Las negociaciones de NAFTA. NAFTA es un acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Han llegado a un lugar donde no pueden seguir, pero México quiere asegurar que terminan esas negociaciones antes de las elecciones que ustedes tienen este año para que no afecte a las elecciones y antes que Estados Unidos complica el proceso más, porque obviamente Trump no está haciendo las cosas para poder hacerlas lo más fáciles. Y para el tema de negociaciones también, acuérdate que había estas situaciones donde Estados Unidos, Trump quería imponer unos impuestos de los productos que vienen de otros países, que eso eran unas noticias muy grandes en las últimas semanas, y eso es una cosa que ahora vamos a decir que va a empezar otra vez por el hecho que el comercio entre China y Estados Unidos bajó otra vez para Estados Unidos a 22 billones de dólares más o menos, cuando era solo 15 millones de más, entonces subió otra vez, es decir que el comercio entre Estados Unidos y China recibe mucho más que manda, y obviamente Estados Unidos tiene una deuda y subió más todavía en este mes, desde el mes pasado. En la tecnología hay un cohete que se llama Atlas V, el sábado NASA va a subir un robot, sí, un robot vamos a decir, que ellos van a usar para poder explorar a Marte, que eso es parte de una misión de 2 años, que es el primer paso para que los humanos puedan ir a vivir allá. En las noticias de inversiones, obviamente las sanciones que va a poner Estados Unidos a Irán va a afectar unas compañías europeas, o puede afectar eso, es parte de la razón que Europa no quiere que Estados Unidos pone las sanciones otra vez a ese país. Además de eso, una compañía que se llama ConocoPhillips, una compañía de petróleo, ellos básicamente había un patrimonio, son assets, ¿cierto? Sí. Había un patrimonio en el Caribe de Venezuela, que eran dueños de la compañía de petrolera de Venezuela, que ellos ahora lo ganaron, que era más o menos 2 billones de dólares. Entonces ellos básicamente ganaron ese patrimonio ahora en vez de Venezuela tenerlo. En Nestlé, que todo el mundo acá conoce Nestlé, ¿no? Todo el mundo, yo creo que ustedes lo conocen, es una compañía de comida, va a pagar 7.2 billones de dólares para poder vender y distribuir café de Starbucks en todo el mundo afuera de Estados Unidos. El Departamento de Defensa en Estados Unidos, ellos van a poner nuevas restricciones en las inversiones de personas y compañías de China, o sea que van a restringir a esas personas en Estados Unidos. Y Walmart, como yo reporté la semana pasada, va a comprar 60% de una compañía que se llama Flipkart, que es básicamente el Amazon de China, de India. Y Alphabet, que es Google, Alphabet es el dueño de Google,
van a tener 15% de esa compañía también, que está valorado en $3 billones. Esas compañías tienen mucha plata, ¿cierto? Impresionante. El presidente de Irán está diciendo que el acuerdo nuclear que ellos tienen con Estados Unidos no es negociable, y si Estados Unidos decide irse de ese acuerdo, que ya lo decidieron, van a tener un, ¿cómo se dice? Regret. Arrepentimiento de proporciones históricas. Los acuerdos con los países europeos están diciendo que ellos no quieren que se salen del acuerdo que tenían con Irán, pero Israel y Arabia Saudita, que son como la competencia de Irán, vamos a decirlo, le gustó que se quitaron de ese acuerdo, porque ellos están diciendo que ellos no están haciendo todo lo que deberían hacer y que ya en 5 o 10 años van a tener una potencia nuclear, porque no están haciendo realmente lo que acordaron con Estados Unidos para poder parar eso. Y había una situación en la parte de Siria. Bueno, básicamente el ejército de Irán mandó muchos misiles a Israel desde la parte que ellos controlan en Siria, y es la heaviest Israeli strikes, como el momento que mandaron más misiles desde 2011. El subido de petróleo está sirviendo que la mayoría de los países del árabe, del Golfo, que venden petróleo, van a poder ganar más dinero, porque van a poder vender petróleo en un costo más alto, y también ellos van a tener más poder político por el hecho que tienen más fuerza, porque tienen todo ese petróleo. Y después de Brexit, cuando el Reino Unido se salió del acuerdo de la Unión Europea, ya hemos tenido menos de un año de ese momento, y el gobierno del Reino Unido todavía está paralizado por la indecisión del acuerdo que ellos van a tener con Europa. Y ustedes, si están viendo estos videos, ustedes saben que básicamente Europa está poniendo unas demandas y límites muy absurdos contra el Reino Unido por salirse. California ahora es el primer estado que va a forzar a todas las casas nuevas poner paneles solares en todas las casas. Va a agregar más o menos 8 a 20 mil dólares de costo en construir cada casa ahora en adelante. Ya en este momento la electricidad en California es 16% de energía solar. Y si ustedes no escucharon la semana pasada, ahora California es la 5ª economía más grande sola, que ahora California superó el Reino Unido. Y es algo muy interesante que yo reporté la semana pasada, es el hecho que el Reino Unido tiene una población como de, no sé, 30, 40 millones, algo así. California tiene menos casi de la mitad. Y con menos de la mitad de las personas, ahora ellos son una economía mucho más grande, o más grande que el Reino Unido, que eso para mí enseña la productividad del trabajador de Estados Unidos. Y el gobernador de California está proponiendo un presupuesto para el estado de 199.3 billones de dólares para el año 2018-2019. Es una subida del 9% del presupuesto del año pasado y un 5% del presupuesto de enero, que es demasiado grande. Gracias, Kat. Y en Uber y NASA están acordando un proyecto para poder comprobar taxis aéreos, o sea, como aeronaves pequeñitos que van a ser taxis en Estados Unidos, para poder comprobar cómo van a funcionar en las ciudades o lugares urbanos en Estados Unidos. Y al final, un tema muy interesante: Estados Unidos produce más de 80% de todas las almendras en el mundo. ¿Preguntas? Muy animados acá en México. Eso es el repaso de esta semana desde acá en México. Cualquier duda nos avisan y nos vemos la próxima semana.